La Extensión Universitaria Udela Chiriquí, en conmemoración del Día Mundial de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, le da la bienvenida a la conferencia titulada Emprendimiento, un generador de oportunidades en tiempo de pandemias. A continuación, las palabras de bienvenida por parte de la magíster Sugeli Serrano, directora académica y administrativa de nuestra extensión. Bienvenida, profesora Sugeli. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. La licenciada Joana Bernal, que nos acompaña esta tarde desde Udelas, Panamá. Profesor Jairo Grael, profesor Lenín Pití, respetados docentes, estudiantes y administrativos que hoy nos acompañan en esta tarde de emprendimiento. Tema interesante y sé que de mucho interés, no solamente para los estudiantes que se están graduando, sino para todo aquel que está interesado en tener esta iniciativa de emprender. Sabemos y estamos seguros de que esta tarde va a ser una tarde enriquecedora de conocimientos. Deseamos el mejor de los éxitos. Saludos. Muchas gracias, profesora Sugeli, por sus palabras. Y en sí, es una tarde de emprender. Recordando un poquito, el 27 de junio se celebra el Día Mundial de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Esto empezó en Argentina. En Argentina tenían como la idea de poder reconocer a estas empresas y que las instituciones bancarias pudieran de algún momento darles créditos y financiamiento. Entonces, desde ese entonces se empezó a dar este movimiento y no fue hasta el 27 de junio que las Naciones Unidas pudieron determinar el día 27 como el Día Mundial de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Antes de presentarles a nuestros expositores, les voy a señalar algunas indicaciones. ¿Cuáles son? Las preguntas que tengan en relación a los temas que van a exponer nuestros expertos, se estarán tomando las anotaciones y se estarán respondiendo al final de nuestras exposiciones. Así a que nuestros invitados por YouTube, que por favor vayan haciendo sus preguntitas y nosotros le daremos respuesta al final de las intervenciones. Ahora sí, presentamos a nuestro primer invitado, el licenciado Lenín. Es un emprendedor innato, sobre todo en el área del transportista. Él emprendió en el área de Dolega, en las áreas de transporte público, colectivo y selectivo. Posteriormente siguió emprendiendo y fue representante del corregimiento de los Anastasios y no terminó allí. Luego de eso fue presidente del Consejo Municipal del Distrito de Dolega. Imagínense cómo ha emprendido nuestro invitado del día de hoy y actualmente es jefe provincial de la oficina regional de nuestra provincia. Bienvenidos, licenciado Lenín, con el tema Capital Semilla, Banca de Oportunidades. Voy a presentar. Puede presentarse, profesor Lenín. Primero que todo, muy buenas tardes a todos y a todas. Esta oportunidad es muy valiosa, ya que el emprendimiento, como lo dijo la compañera Díaz, no solamente está en Panamá, sino que viene con mucha fuerza de Latinoamérica hacia el norte. Siendo así, en países de Sudamérica, un potencial económico dentro del PBI o de la economía interna de cada país. Ejemplo, Perú, ejemplo, Argentina, Colombia. Y mencionando estos países, nos vamos a Panamá. Panamá realmente es novato, somos muy novatos, pero el panameño es muy emprendedor. ¿Qué nos ha pasado? Yo creo que gracias a Dios las universidades como Delas y otras han tomado cartas en el asunto, han entrado a capacitar, a educar al emprendedor, porque en Panamá, lamentablemente, el consumo ha sido algo que ha ido en contra del emprendimiento. Y hago esta pequeña introducción porque el panameño es emprendedor por naturaleza, y uno de nuestros problemas es la parte administrativa de lo que emprendemos. Nosotros podemos, ya sea en artesanía, ya sea en alimentos, ya sea en el comercio, ya sea en servicios, usted ve a una persona que labora en un banco y el fin de semana sale con su hijo a limpiar jardines, a limpiar áreas verdes, a ganar algo extra. Porque Panamá también, a medida de que hemos ido creciendo en el emprendimiento, también hay que ser honestos.
el costo de la vida ha subido. Y todas estas cosas se van uniendo y van creando una fuerza de voluntad de la persona. Es importante, antes de entrar dentro de lo que es el Capital Semilla y la Banca de Oportunidades, que son los dos programas que más éxito tienen dentro de nuestra institución, decirles que no solamente la parte económica es importante. A veces nosotros nos vemos solamente en que si tenemos el capital para emprender, no es lo más importante. Lo más importante en un emprendimiento es analizarlo, verlo, planificarlo, tratar de entenderlo, ver las circunstancias sociales en las que estamos rodeados para entonces empezar a invertir en el emprendimiento. Dicho esto, me ha tocado en la administración del presidente Laurentino Cortizo y nuestro director Oscar Ramos Girón estar al frente de AMPYME Regional de Dávila. Nosotros tenemos dos programas que son los con los que más se está caminando, pero también tengo que resaltar el momento que está viviendo nuestro mundo. Eso ha llevado que instituciones como AMPYME también han sido recortados en su presupuesto. Y para poder, de una u otra forma, en el tema del Capital Semilla, darle respuesta a la población, debe existir la parte presupuestaria para poder ofrecerle a las personas este programa. Este programa inicia con una inducción, pero antes de la inducción, las personas tienen que visitarnos en la regional, hacemos un listado, ese listado lo mandamos a Panamá y allá seleccionan dentro del Departamento de Capital Semilla de Panamá a la persona que va a tomar la capacitación. Es importante recalcarle a las personas que un Capital Semilla es un apoyo o una ayuda para tu emprendimiento que lo debe valorar, porque muchas personas lo quieren. Yo le digo a las personas, esto es como una beca universitaria. Ustedes ven estos estudiantes de la universidad que a fin de año están preocupados por tener buenas notas para cobrar su beca. Bueno, más o menos el Capital Semilla es una beca al emprendedor. Lamentablemente no se ha dado la docencia respectiva. Muchas personas creen que solamente con anotarse tienen ya el derecho de que se les dé el Capital Semilla. Esto lleva un análisis. Y por eso, lo primero, luego de ser seleccionado, se le da una inducción, se inicia una capacitación en la cual nos hemos ayudado con distintas universidades, también con INADE, para que den esta capacitación que es entre 50 a 60 horas de capacitación. Muchos emprendedores dicen, a mí no me pueden enseñar lo que ya yo sé hacer. Y ese ha sido otro de nuestros problemas como panameños. Creemos que lo sabemos todo. Y por esta situación muchas veces fracasamos. No lo sabemos. Y más en la parte administrativa, que es donde en esta época INADE está tratando de entrar a la parte administrativa, saber lo que es un flujo de caja, cuidar ese capital, cómo sacar tu tiempo, tu salario de lo que estás produciendo o de lo que produce tu pequeña empresa. Hacia allá se enmarca el seminario, que es una de nuestras debilidades, como panameños y como emprendedores. La realización de un plan de negocio, que sí, el plan de negocio que se presenta dentro de este curso es muy parecido para todos, porque vuelvo y les digo, no estamos hablando de la parte en la que tú emprendes, qué haces, sino cómo lo administras, que es lo que nosotros queremos que la persona entienda que tiene que cuidar, la parte administrativa. La evolución por parte del comité, hay un comité evaluador, luego de que das el seminario, se convoca un comité evaluador de 5 instituciones, 5 funcionarios, en este caso nos ha colaborado el MIDES, la Gobernación, INAMU, instituciones que tienen ámbito social para que califiquen lo que la persona dio en el curso, ¿verdad? Hay una tabla, casi parecido a la universidad. La persona tiene que sacar más de 75 puntos para ser beneficiada con la ayuda de AMPYME. Con esto, ahora el señor presidente de Mil Balboas
ha destinado 2.000, hasta 2.000. Pero ahí es donde entra la evaluación. Este comité evalúa y la persona que saca menos de 75 puntos no tiene derecho a la ayuda económica. De ahí, de 75, hay una tabla hasta de 1.000 balboas hasta 2.000. Al que saca 100 puntos, 96 puntos, le otorgan los 2.000 balboas, que tampoco es en efectivo. Este dinero se les abre una cuenta en la caja de ahorro, ANPYME lo deposita en la caja de ahorro y la caja de ahorro le solicita al emprendedor 2, 3 facturas, cotizaciones de la necesidad de ellos, y la caja de ahorro gira cheques directos a los proveedores para que no esté el dinero en la mano del emprendedor, ¿verdad? Tratando de cuidar más que todo el emprendimiento y no se gaste en un celular, en una tarjeta, o tengo la plata para un casino, o cualquier situación que le suceda a esta persona. Entonces, en eso ANPYME ha sido muy celoso para que se vaya cumpliendo. Y luego ya cuando se hacen esto, se hace la entrega, se llama a entregarle la orden de la cuenta en la caja de ahorro. ¿Qué queremos? Que la persona también siga trabajando con esa cuenta en la caja de ahorro para que siga haciendo sus depósitos y tengamos el hábito de que por lo menos una vez en la semana de nuestras pequeñas ventas del negocio, depositar, tener un movimiento para que quede constancia dentro de una entidad bancaria de que usted tiene un flujo de caja. Puede pasar la siguiente. Bueno, como les dije ahorita, la mayoría de las personas, nosotros acá en la regional de David tenemos alrededor de 2.000 personas que han pasado por la regional a registrarse para el capital semilla. Pero como les mencioné anterior, no es reembolsable. Muchos apuntan hacia allá, pero necesitamos la parte presupuestaria. Y lamentablemente hasta la fecha, en casi 24 meses que tengo de estar de director, estamos alrededor de 200 capitales semillas que se han podido entregar en la provincia, ¿verdad? O sea que tenemos 2.000 personas que se han registrado y solamente hemos podido colaborarle a 200 personas. Entonces, caemos nuevamente en que no es un tema presupuestario, aparte que ANPYME tiene 14 sedes regionales en la provincia. Tengo que decirles también que aquí en Chiriquí en la región de Barú, tiene una instalación o una regional de Barú que también apoya. Deberíamos entonces sumar los capitales semillas que ha otorgado Barú a los que ha otorgado David. Como dice la Filmina, no es reembolsable. Este dinero sí se le da un seguimiento luego de ser entregado. Nosotros tenemos arriba del 70% está cumpliendo con la norma. Han pasado situaciones y obviamente por el momento que estamos viviendo, en que la persona cotizó en un momento la entrega de capital semilla, llegó tarde y se elevó el costo de lo que ellos necesitaban y han tenido que esperar para recaudar el dinero para hacer la compra. Son distintas situaciones por las que las personas a veces incumplen. Luego bueno, como se los mencioné antes, el puntaje mínimo de aprobación es de 75 puntos. Estos formularios los tenemos disponibles en la web. Pasa a la regional. Nosotros a veces lo que hacemos es, tenemos 2 funcionarios especializados para que ayuden a las personas a llenarlos, para que eso vaya directamente. Todos los días se están mandando los nombres de las personas que quieren participar dentro de este concurso para el capital semilla. ¿Puede pasar la próxima? Bien, este cuadro lo que nos demuestra es el seguimiento, bueno, el real inicio. Se abre la convocatoria, que la tenemos abierta, no hemos cerrado la convocatoria. Las personas, el que quiere capital semilla, regístrese, ese nombre está en una base de datos en Panamá. Al ser seleccionado viene la inducción, viene la capacitación, elaboración del plan de negocio, se hace dentro de la misma capacitación.
entregue los certificados de participación. A todos los participantes se le da un certificado, pero resalto que el que tiene menos de 75 puntos no opta entonces por la ayuda económica. La evaluación por el comité evaluador, como les dije ahorita, es varias instituciones. Tiene que estar siempre en la caja de ahorro, una funcionaria de la caja de ahorro, uno de ANPYME y 3 instituciones más para esta evaluación, o sea que ni siquiera conocen a los participantes. El acta de resultado, la aprobación del capital semilla, que se hace en la ciudad capital, revisión de los expedientes, también se hace en la ciudad capital, pasa al departamento de capital semilla, la nota de apertura. Todas esas, este es el trayecto en el que se entrega, bueno, nace y se entrega el capital semilla. Como les mencioné, recalco, estamos alrededor de 200 capitales semilla en 2 años. Por un tema, creo yo, más que presupuestario, no hemos podido abarcar un poco más sobre este programa. La siguiente. Bien. El año pasado, el 3 de agosto, si mal no recuerdo, nace este programa, Banca de Oportunidades, en conjunto con la Caja de Ahorro y el Banco Nacional. Hasta donde tenemos entendido, el presidente de la República, su gabinete económico, entregaron alrededor de 20 millones de dólares para que se prestaran a los emprendedores en préstamos de 2.000 a 5.000 balboas. Máximo 84 meses para pagar, con tasas del 6 al 9%. Todo es virtual. Todo es virtual, aquí están los links. El registro, son 3 requisitos, realmente un cuarto porque al final se dio una situación empezando este programa y se creó un cuarto requisito. El primero es registrar tu negocio en ANPYME, ¿verdad? Lo puedes registrar desde la informalidad, pero también un aviso de operación o con un aviso de operación. El segundo es tomar una capacitación que ya está pregrabada en www.miplandenegocios.com. Tomas la capacitación curso express, son 30 horas. La persona define cuántas horas por día va a tomar la capacitación y luego que cumple las 30 horas, el programa te envía un diploma donde ya tomaste la capacitación. Tienes el registro, que también se hace digitalmente en Panamá Digital. Tienes la capacitación, que la tomas en miplandenegocio.com. Y adicional, en Mi Plan de Negocio buscas plan de negocio. Y creas, ahí está la estructura. Tú llenas todo el plan de negocio. Cuando tienes estos 3 documentos, el diploma, el plan de negocio que lo tienes finiquitado, tienes el registro empresarial, te acercas a la oficina para pedir una certificación de los 3 documentos, que es el cuarto documento que les decía, porque algunas personas empezaron a falsificar el diploma, empezaron a falsificar documentos de este programa. Y ahí entonces se creó la certificación de los 3 documentos. Cuando tienes la certificación de los 3 documentos, vas al Banco Nacional o a la Caja de Ahorro y presentas tu negocio. Si es un negocio que tiene que ver con actividad agropecuaria, solamente puedes ir al Banco Nacional. La Caja de Ahorro está viendo más las partes comerciales o de servicio. Este programa, que nació el año pasado en David, en la regional de David, estamos hemos atendido a más de 1.000 personas, pero ya se ha seleccionado y que hayan recibido el apoyo bancario más de 500. Más de 500 personas han accesado a este programa. Que si a mí me preguntan ¿cuál usted me aconseja entre el capital semilla y la banca de oportunidades? Yo le digo, haga la banca de oportunidades. La parte estatal te está ayudando con un préstamo blando, pero usted es el que va a definir su responsabilidad.
¿verdad? Ser responsable con su empresa, con su negocio y obviamente con la parte bancaria. Así que dentro de estos dos programas, el que ha tenido acá en la regional más acceso a los emprendedores ha sido la banca de oportunidades, ¿verdad? Así que la siguiente. Bien, nosotros en la sede de David estamos calle 9 de diciembre, trabajamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Siempre vamos a estar anuentes a colaborarle a las universidades porque creemos que va a ser el motor de que el emprendimiento a futuro sea no solamente una forma de hacer dinero, sino también una carrera de vida profesional para todas aquellas personas que necesitan una oportunidad. Yo creo que el emprendimiento es esa puerta de soñar y de poder trabajar por tu familia, por tu persona y por Panamá. Muchas gracias al licenciado Lenín. La verdad que hay algunas preguntitas que vamos a dejar para lo último en nuestro canal de YouTube. La gente pues tiene interrogantes de saber si realmente me aprueban a mí el préstamo, no me aprueban el préstamo, qué tengo que hacer para que me aprueben el préstamo y sobre todo saber que, como usted dice, la banca de oportunidades y tener esa oportunidad de ser de alguna manera responsables, ¿no? De adquirir un préstamo, de tener la oportunidad de adquirir un préstamo con lo difícil que es en estos momentos adquirir un préstamo, que se tenga la oportunidad de hacerlo y que de todas maneras usted pueda generar más ingresos de esa plática que le van a dar, poder generar más ingresos y que su negocio sea sostenible. Muchas gracias al profesor Lenín. A continuación voy a presentarles pues alguito corto de la hoja de vida de nuestro siguiente expositor. La verdad que algo cortito porque es una hoja de vida bastante extensa. Tenemos con nosotros al licenciado Jairo Grajel. El licenciado Jairo es psicólogo. Él tiene varias certificaciones internacionales como Coaching Play, que tienen que ver con herramientas lúdicas y didácticas. También tiene certificados en programación neurolingüística, de igual modo en lo que es un aprendizaje experiencial. Cómo se aprende a través de la experiencia. Por otro lado, él también tiene posgrados en psicología forense y diplomados en educación social, sexualidad y desarrollo humano. Con ustedes, el licenciado Jairo Grajel, que les va a traer un tema muy interesante. Ya vimos cómo generar nuestra empresa, ya vimos de dónde podemos sacar el dinero, que es como lo que nos queda siempre en la incógnita, y a dónde conseguimos el dinero, porque ideas hay, el detalle es de a dónde conseguimos el dinero. Ahora el profesor nos va a hablar de cómo emprender con éxito, cómo hacerlo en estos tiempos de pandemia. Así que, licenciado Jairo, el escenario es suyo. Gracias, buenas tardes. Perdonen la informalidad, pero es que exactamente en este momento no hay fluido eléctrico en mi casa. Estoy con una lámpara recargable y con la data del celular, así que espero rápidamente poder compartir con ustedes. Y lo voy a hablarles sin presentación, pero voy a compartir algo que quería hablarles desde la experiencia, pero también hablarles desde los obstáculos que podemos encontrar. Y a esta conversación la he titulado Principios para el emprendimiento exitoso. Comenzaré diciéndote que todos somos emprendedores. Algunos hemos decidido emprender en estudios, otros han decidido emprender en un negocio, otros han decidido emprender en una relación, otros han decidido emprender en una creencia, en un caminar. O sea, al final tenemos todos esta noción de ser emprendedores. Ser emprendedores es iniciar una acción, ¿ok? Eso por un lado. Pero cuando hablamos del emprendimiento destinado hacia una figura de negocio, hacia generar un poco algo de ingreso, me voy a mencionar las no emprenden, ¿ok? Primera razón, no fuimos, la mayoría de nosotros, me atrevo que decir que el 90% de la población no fue educada para ser emprendedores. Les pongo mi ejemplo. Mis padres me dijeron, Jairo, estudia bastante. Jairo, saca buenas notas. En esa parte no le hice caso, ¿sí? Me gradué a costo, ¿no? Y me dijeron, Jairo, anda a la universidad. Sí, fui a la universidad. Y luego me dijeron, Jairo, cuando te gradúas, consigue un buen trabajo. ¿Por qué? Porque esa fue la mentalidad que de mis progenitores tenían. Ellos vivieron de esa forma, sus padres vivieron de esa forma, o sea, estudiando y consiguiendo un buen trabajo, ellos vivieron de esa forma.
Por lo tanto, a mí se me enseñó la misma forma de vida. Y es por esa razón que el 90% de la población, digo, no es emprendedora porque venimos de personas trabajadoras. Asunto que es bueno, es correcto. Entonces, por eso vamos a tener reto en un momento dado para decir, ¿sabes qué? Yo decido emprender, porque al final no sabemos cómo hacerlo. Segundo, no hemos sido enseñados en emprendimiento. Dijo el licenciado, nos enfrentamos cuando vemos esto de emprendimiento de AMPYME, lo primero que la gente pone en obstáculo es, no, pero el plan de negocio, no, pero no sé hacer el presupuesto, no, pero no sé escribir el proyecto, porque no hemos sido formados. Es decir, fuimos formados para estudiar y para trabajar, pero no necesariamente para comenzar una vida de emprendimiento. Manejo financiero, que es un asunto súper vital en el emprendimiento, sobre todo porque el emprendimiento bien hecho se paga bien, pero el detalle está en que cuando se paga bien, tú tienes que administrar eso mucho que entra o eso poco que entra. Tienes que saberlo administrar para que te alcance el resto del mes. Si tienes otros proyectos que vendes, excelente, pero ¿qué tal si tienes uno solo? Con ese tienes que gestionar todo para poder seguir emprendiendo, para poder seguir teniendo la mano de obra, el recurso en materiales para seguir haciendo tu emprendimiento. Entonces, educación financiera. Número 3, no tenemos la necesidad de emprender. Mucha gente, el principal obstáculo que tienen para emprender o no, es que no tienen la necesidad. Ahora, definitivamente pandemia, personas no están emprendiendo por oportunidad, sino que se han dado cuenta que sí es posible, pero la mayoría de personas dicen, ves, yo no tengo la necesidad de emprender, y por no tener necesidad, pues no se hace tampoco. Número 4, a veces no sabemos qué tipo de emprendimiento podemos dedicarnos o qué tipo de emprendimiento podemos hacer, porque hay algo importante, o sea, uno dice que emprendió si compro un par de zapatillas en 20 balboas y las vendo en 30 balboas, bueno, ese es mi emprendimiento, listo, pero no necesariamente, porque cuando es algo que no te apasiona, vamos a dejar esa acción de emprendimiento en medio camino, porque no me gusta cobrar, porque no me gusta llamar a la gente, porque no me gusta corretear a la gente, ese es un término que usamos mucho en la sociedad, pero y no tengo pasión por estar vendiendo zapatillas, por decirte algo, ¿no? Entonces, no sabemos a qué tipo de emprendimiento dedicarnos. Otra cosa importante, no sabemos en qué somos buenos. Jairo, ¿qué talento tienes? Yo no sé. Jairo, ¿qué te gusta hacer? No sé. Entonces, ese principio nos deja estancados con respecto a realmente querer emprender. Un gran emprendedor, realmente un gran empresario, multimillonario, Steve Jobs, creador de Apple y todas estas marcas, estuvo una vez en un restaurante y cuenta su biografía, estuvo una vez en un restaurante, en una refresquería, y un joven cuando lo vio lo reconoció y dijo, hoy es el día que yo entrevisto a este hombre. Lo atendió muy bien. Cuando tuvo la oportunidad le dice, quiero hacer una pregunta. Steve Jobs le dice, ok, pregúntame. Dice, ¿a qué usted cree que me puedo dedicar yo como joven? ¿Qué tipo de emprendimiento puedo hacer que sea exitoso? Y Steve Jobs lo mira fijamente y le dice, muy bien, buena pregunta. Ahora te contesto con otra pregunta. Sí, sí, cómo no, dice el joven. Steve Jobs le hizo la pregunta, ¿en qué eres bueno? ¿Qué te apasiona hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué talentos tienes? Era una sola pregunta. Y el joven se quedó mirando a Steve Jobs y dice, no sé. Steve Jobs le contestó, esto que estás haciendo está fenomenal. Sigue así que vas bien. ¿Qué le quiso decir con esto? Jairo, si no sabes en qué eres bueno, qué te apasiona, qué te gusta, sigue atendiendo aquí, sigue trabajando allá, perfecto, mantente así, porque si no sabes en qué eres bueno, entonces no vas a ser un emprendedor de éxito. Entonces, un principio importante que quiero dejarte ya esta tarde es, tienes que conocerte a ti mismo en qué eres bueno. Otra razón, mi sexta razón por la cual la gente no emprende es que no sabemos en qué somos buenos, uno, y no siempre conocemos el mercado para lo que nosotros somos buenos. Mira, son dos cosas unidas. Si tú sabes que eres bueno haciendo manualidades, no sé, No le escuchamos. prendas o algo por el estilo, tienes que conocer el mercado. Ahora, al no conocer el mercado, ¿qué sucede? Al no conocer el mercado, entonces no le saben poner el precio correcto a su producto.
no saben cobrar la mano de obra correcta, no saben ponerle precio para reventa y todo esto, porque no conocen un mercado. Entonces, estas son mis 6 razones por las cuales, 6 de muchas, 6 de muchas, por las cuales la gente no emprende. Principios para el emprendimiento de éxito. Conocer primeramente las razones por las cuales no emprendemos. Número 2, dentro de los principios te voy a hablar sobre un mito que hay en el emprendimiento. Es que no tengo dinero para emprender, así que no puedo emprender. Si yo tuviese dinero, ¿qué no hubiese hecho? Eso es un mito. Eso es una falsedad, porque mucha gente piensa que para emprender necesitan primero el dinero y eso es incorrecto. La ley del emprendimiento, la ley de los emprendedores dice que para yo emprender exitosamente, lo primero que tengo que tener es un producto ganador. Llámese producto o llámese un servicio ganador. ¿Sí? Repito, un producto ganador. Cuando pensamos en un producto ganador, luego de tener un producto, o sea, de estar consciente que lo que yo hago a la gente le interesa, luego vamos a buscar un mercado para colocar ese producto. Es decir, encontrar gente que esté dispuesta a pagar por lo que yo hago. Ese es mi mercado. Si ya yo verifico que tengo un producto ganador o un servicio ganador, tengo, además de esto, un mercado que paga por mi servicio, entonces y solo entonces yo debo preocuparme por el financiamiento para hacer ese producto. Pero ¿sabe qué pasa? En Panamá lo hacemos al revés. Voy a pedir $1,000 para hacer un emprendimiento. Pido los $1,000, no tengo ni idea qué hacer, me sale una emergencia, me gasto la mitad, después digo ya no me alcanza, me gasto la otra mitad, después lo pago. Adiós emprendimiento. Entonces, algo importante, repito, el mito ¿cuál es? Necesito plata para emprender. Eso es falso. Primero necesitamos un producto ganador. Te pongo un ejemplo. Si nos están mirando psicólogos en este momento, en Panamá, la estadística de 2020 dice que hay 6,000 psicólogos en Panamá. ¿Sí? Y lo digo porque es mi profesión, 6,000. O sea, ¿qué me dice a mí que tú vas a ser el mejor psicólogo dentro de los 6,000? Entonces, allí donde viene, ¿qué producto ganador tienes tú, Jairo, para decir que vas a sobresalir entre los 6,000? ¿Qué servicio vas a ofrecer que va a ser un servicio ganador que va a hacerte sobresalir de los 6,000? Porque si no, para mí los 6,000 son psicólogos y los 6,000 pueden hacer lo mismo que tú haces. Entonces viene el poder de convencimiento de saber qué tengo yo que hace la diferencia. Entonces aquí importante algo. El mito es el dinero. Lo correcto es qué hace la diferencia en tu producto y en tu servicio. Entonces eso es para derribar ese mito. Llevo 2 principios. Primero mencioné algunas razones por las cuales las personas no emprenden. Segundo, estoy hablando del mito del emprendimiento. Tercero, quiero mostrarte algo importante, una lección de emprendimiento, ¿ok? Ese es mi tercer punto en este principio de éxito. Aquí hay algo importante. Hace más o menos 7 años, cuando yo decidí convertirme en emprendedor, que renuncié a mi trabajo, que tenía último trabajo, por decirlo así, como formal, de 8 horas, etcétera, decidí convertirme en emprendedor. Yo decía, ¿por qué buscar trabajo? Vamos a dedicarnos a emprender. Pero mi diálogo o mi discurso cambió. ¿Por qué cambió? Porque me di cuenta que la experiencia de la calle, o sea, la experiencia de emprendimiento, no es tan fácil como se pinta en los libros de emprendimiento, en las teorías de emprendimiento. La realidad es otra. Mi sugerencia después de esta experiencia que estoy viviendo y que la pandemia nos ha hecho retroceder literalmente como 1 año, 2 años atrás, imagínense esto, yo les digo a las personas, ¿sabes qué? Lección 1, estudia, profesionalízate, obtén un trabajo. Y si a la par de tu trabajo puedes emprender, yo diría excelente. Trabajas y emprendes a la vez. ¿Sabes por qué? Porque si te cansas del trabajo o el trabajo se cansa de ti, tú dices, tranquilo, yo tengo mi emprendimiento y sigo adelante. 1. Segunda lección, trabaja, profesionalízate, trabaja y emprende. Si en un momento dado tú dices, ¿sabes qué? Mi emprendimiento pues no me va muy bien, no pasa nada. Estás trabajando y tienes el sustento para tus necesidades. Tercera lección, te va muy bien en tu trabajo, te va excelente, vas creciendo, vas avanzando. Tu emprendimiento también va muy bien, excelente y avanzando. Te diría felicidades, eres una persona de éxito. Conserva tu trabajo, conserva tu emprendimiento. Entonces, la lección de vida que yo he vivido en
en lo personal es esta. O sea, lo más en nuestra ciudad, una entrada fija, una entrada permanente para dedicarnos también al emprendimiento. ¿Podría repetir lo último que dijo porque se cortó en ese momento? Gracias, profe. Me avisa cómo vamos, ¿sí? Lo último que mencioné fue que mi lección de vida personal, y es la que yo aconsejo ahora, por nuestra economía, por nuestros gobiernos, por nuestras políticas de emprendimiento en Panamá, sería lo ideal. Profesionalízate, obtén una oportunidad de trabajo y a la par genera un emprendimiento. Esa es la lección que yo he tenido en mi propia vida, ¿ok? Vamos al principio número 4. El principio número 3 fue una lección. El principio número 4, algunos tipos de emprendimiento según el área a la cual te quieres dedicar. ¿Ok? Existen emprendimientos sociales. Haces una labor que va a ser beneficiosa para la sociedad. No significa que tiene que ser una labor con fines de lucro. Puede que no sea una labor con fines de lucro y sea por agradecimiento ante la sociedad. Ese es un tipo de emprendimiento. Hay gente que ese tipo de emprendimiento lo han convertido en una labor con fines de lucro. Por ejemplo, pongo un caso, un joven que tenía mucha carga por su comunidad. Veía muchas chicas adolescentes salir embarazadas antes del momento correcto. Sí, estudió algo relacionado con trabajo social. Él en su carrera comenzó a educar a las jóvenes del barrio en educación sexual. Chorrera, Panamá, ¿ok? Luego que se gradúa, se percata de que su emprendimiento social lo podía convertir en una organización sin fines de lucro. Creó una fundación. La fundación le generó oportunidad de empleo para él y otros profesionales. Lo que era un emprendimiento social se convirtió en su forma de generar su sustento y sigue haciendo lo que le apasiona, educar a la sociedad con respecto a una información muy importante, emprendimiento social. También existe un emprendimiento empresarial, o sea, un emprendimiento que va a fines de lucro. Tú dices, ¿sabes qué? Voy a dedicarme a vender tal cosa, a confeccionar tal producto o a brindar tal servicio. Eso de salida va a la parte de generar un ingreso. Pero mira, yo quiero aprovechar, y perdonen que dije así, pero quiero aprovechar a los que me están viendo porque tal vez hay mucha gente profesional que están mirando esto, o hay muchos estudiantes que están a un paso de convertirse en profesional y quiero hablarte desde mi experiencia. El emprendimiento es muy bonito, pero también es todo un reto, ¿ok? Hay un emprendimiento que yo desconocía y ahora estoy mirando cómo funciona y es un emprendimiento, yo le llamo académico. O sea, dedicarte a la docencia, el dedicarte a la administración de docencia también es un emprendimiento. La licenciada, nuestra moderadora, la profesora Susana, ella leyó mi hoja de vida y ahí mencionó como 3 o 4 certificaciones internacionales. Yo para los que van a ser profesionales quiero decirte esto. Cada certificación de esa a lo mejor te puede costar lo que te cuesta un posgrado, pero tiene 0 crédito académico. O sea, tú presentas tu diploma de coaching con programación neurolingüística a una universidad y eso tiene 0 crédito. Es decir, que algo que yo he aprendido ahora es que yo me fui o dediqué mi inversión y mi recurso a certificaciones que académicamente no tienen peso o valor en Panamá, en el mundo académico. Para el mundo empresarial sí tienen un peso y un valor por el conocimiento y la experiencia, pero lo que te quiero decir es que si tú eres un profesional que tú dices, ¿sabes qué? Estoy en una universidad. Entonces, tienes que tener muy claro qué te da punto en tu emprendimiento como docente o como académico. Y tienes que tener claro qué cosas no te dan punto en tu emprendimiento como académico. Si tú me dices a mí, Jairo, no, yo quiero orientarme a las empresas, ok, certificaciones de este tipo son funcionales muy buenas para allá porque te generan conocimiento y experiencia, pero en el mundo académico no. Entonces, yo también le he llamado esto el emprendimiento académico, es decir, aquel que dice yo visualizo que por aquí hay una oportunidad porque me puedo dedicar a mi profesión, pero a la vez puedo ser un docente, un académico, entonces sí, y hay muchas oportunidades para un académico, muchas oportunidades de becas, de viajes internacionales, y eso es un emprendimiento, es decir, tú trabajas, pero a la vez tu emprendimiento académico te lleva a crecer como un académico que después te puedes dedicar 100% a la parte académica.
Esto es algo que no te lo dicen así por así, excepto que tengas amistades, excepto que tengas gente que esté en este mundo y te oriente cómo hacerlo. Entonces, para usted que es estudiante y usted quiere emprender en la parte académica, es el momento de emprender. ¿Sabes por qué? Porque mañana, cuando usted se gradúe de su carrera, le van a dar un diploma, que lo único que cambia en su diploma comparado a los diplomas de sus 10, 15 compañeros es el nombre, número de cédula y número de registro del diploma. Todo lo demás es igualita. Y universidad especializada de las Américas, licenciado en tal. Entonces, ¿cómo se emprende en la parte académica? Ya siendo diferente. Se le cortó, licenciado, la última parte. No Pueden sé. haber 15 compañeros que usan el día de mañana. Ah, porque yo conozco a Jairo. Y Jairo. Ok, gracias. Les decía entonces que el emprendimiento académico comienza desde ya, o sea, mostrando tus habilidades desde ya, para que los docentes se acuerden de ti cuando tú vas al mundo académico o al mundo empresarial. Entonces, tenlo en cuenta, emprendimiento académico. Ok, otro tipo de emprendimiento, otro principio, emprendimiento según la situación. Ok, ok, emprendimiento según la situación. Existe emprendimiento por oportunidad, pero también existe emprendimiento por necesidad. ¿Cuál de los dos te llama más la atención? Porque emprendimiento por oportunidad son aquellas personas que ven en una situación, en un problema, ven la oportunidad de dar solución a esa situación o a ese problema. Y dicen, ¿sabes qué? Pero si eso yo lo sé hacer. Y ven una oportunidad y la aprovechan. Pero muchos en esta nueva realidad, en pandemia, se han visto obligados a emprender por necesidad. Aquí hago un paréntesis para hablar de la pandemia, porque hemos culpado a la pandemia de los problemas sociales, hemos culpado a la pandemia de los problemas de salud, los problemas en educación, los problemas en economía y de los problemas de pareja. Le hemos echado la culpa a la pobre pandemia y no tiene culpa de nada, porque los problemas económicos, o sea, la pandemia no te dijo, anda, métete en Electra y saca un televisor, o anda, pide un préstamo para un carro nuevo. O sea, la pandemia no te dijo eso. La pandemia vino a exacerbar esas condiciones. Entonces, muchos en esta nueva realidad se han visto obligados a emprender por necesidad. Los dos tipos de emprendimiento son buenos, tanto el de oportunidad como el de la necesidad. Son las crisis las que han generado los mejores emprendimientos de muchas personas. Son las crisis las que han generado que las personas se reinventen y no vuelvan a crecer con un emprendimiento que los lleva a un nivel de éxito diferente. Pero es una decisión que el ser humano tiene que tomar, o emprende por necesidad o por oportunidad. Usted que me escucha y usted no está casado, no tiene hijo, no tiene compromiso, está bajo el techo de papá y mamá, le pagan la universidad, es un excelente momento para emprender por oportunidad. Es decir, de intentar buscar todas las oportunidades de formación. Está el licenciado Yampime conversándonos de todas las oportunidades que el gobierno da, de los retos que hay. Está la oportunidad de viajar, salir, aprender. Entonces, aprendamos a aprovechar esas oportunidades para emprender por oportunidad. Dos principios más que quiero regalarte en esta conversación. Es importante entender nuestro perfil de personalidad para el emprendimiento. Algunos de los que están escuchando le es muy fácil buscar oportunidades, muy fácil conversar con las personas, llegar a un lugar y preguntar, oye, ¿cómo se hace esto? Pero hay otros como yo que llegamos a un lugar y calladitos. Nos cuesta decirle, profe, disculpe, me orienta en esto. Nos cuesta hablar y preguntar y buscar oportunidades. Llegamos a pymes y llegamos así como perdidos. ¿Y a quién le pregunto? ¿A quién le pregunto? Ok, ese es un perfil de personalidad de cada uno. Entonces, aquí es importante entender si, Jairo, tú eres de las personas calladas, te cuesta conversar, te cuesta entablar conversación. Para ser emprendedor, tienes que aprender a comunicarte. Para ser emprendedor, tienes que aprender a buscar información. Nosotros, en mi caso, estábamos acostumbrados de que toda la información, yo preguntaba esto, me daba la información. No, en este nuevo mundo, la gente informada son los que salen, buscan. O sea, usamos nuestro celular no solamente para las redes sociales, sino para buscar información que me sea útil para poder emprender. Entonces, y si usted es esa persona ágil, despierta, buscando información, excelente. Aproveche esa capacidad para orientarla
y aprender cómo emprender, preguntar, buscar información para entender cómo funciona el mercado. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Y un último principio para ser un emprendedor de éxito. El emprendimiento, yo diría que puede ser de dos formas. Lo primero debe ser que tú conozcas tus habilidades y talentos. A los chicos que dan el curso de emprendimiento les he dicho, mira, el mejor emprendimiento es cuando tú conoces tus habilidades y talentos. Ojalá fuese que la gente, antes de entrar a la universidad, conociera sus habilidades y talentos. Segundo, buscara una carrera universitaria que potenciara esas habilidades y talentos, porque luego se va a unir tus habilidades y talentos con tu carrera universitaria y te van a pagar por hacer algo que a ti se te hace fácil hacer. Ok, no lo hicimos así, está bien, pero con todo y eso tengo dos oportunidades. Emprendo basado en mi profesión o trabajo de mi profesión y emprendo basado en mis talentos y habilidades. Que Jairo es, vamos a suponer, Jairo es psicólogo, pero Jairo le es muy fácil cocinar y que prepara, no sé, una comida exquisita que a la gente le gusta. Jairo no tiene ningún problema en ser psicólogo como profesional, pero de pronto montar un emprendimiento relacionado a venta de comida. Los mejores emprendimientos, y aquí un tip, no iba a hablar de tips, pero un tip de emprendimiento sería, los mejores emprendimientos están basados en actividades que son obligatorias y necesarias. La salud es obligatoria y necesaria. La alimentación es obligatoria y necesaria. La educación es obligatoria y necesaria. Son tres grandes campos. El transporte es obligatorio y necesario. La comunicación. Entonces son grandes campos en los cuales uno tiene que ver mi profesión, cómo puedo aplicarla en esos grandes campos. Mis talentos y habilidades, ¿qué relación tienen con esos grandes campos? Y eso sería realmente emprender basado en mis talentos y habilidades. Yo siempre le hago la pregunta a los estudiantes, ¿ustedes creen, y con esto voy cerrando, ¿ustedes creen que el señor Messi o el señor Ronaldo, hablando de los jugadores de fútbol, se levantarán todos los días muy temprano y dirán, ya tengo que ir a jugar nuevamente? Ya tengo que ir a jugar fútbol en ese cuadro. Me van a pagar $1 millón por 2 partidos que voy a hacer. Irán con dolor de cabeza porque tienen que jugar. Yo creo que ellos se levantarán y dirán, ¿sabes qué? Voy a jugar, a jugar. Y por jugar y hacerlo bien, porque es su talento y habilidad, siempre lo he dicho de esta forma, le van a pagar lo que Jairo, a lo mejor en el resto de su vida, trabajando en 2 trabajos turno extra, a lo mejor no llegue al salario que le van a pagar a ese señor en un mes por jugar fútbol. Pero es ¿por qué? Porque su emprendimiento fue basado en sus talentos y habilidades. Cierro mi participación diciéndote, el emprendimiento debe apasionarte, el emprendimiento debe generar en ti vida y fuerza. Por lo tanto, tenemos que tomar una decisión. Mi consejo final sería, profesionalízate, hazte el mejor en tu profesión, que seas distinguido por algo. Tranquilo, si no es por las notas, no pasa nada. Destácate en otra cosa, hablando en tus charlas, en tus talleres, en tus trabajos, en tus presentaciones, en algo. Tienes que destacarte para que eso comience a marcar una diferencia en tu vida profesional. Repito, todos somos emprendedores, solo hay que decidir en qué área vamos a emprender. Soy Jairo Grael y es un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias al profesor Jairo y al licenciado Lenín. La verdad que hasta yo anoté mis tics por ahí y entró en mí el aire motivador, y no me voy a ganar el $1 millón que se gana Messi, ni se gana el otro, pero a lo mejor ahí podemos viendo nuestras habilidades. La verdad, muy agradecida porque fueron bastante concisos en los 2 temas. Creo que hemos quedado sin palabras, la verdad, con ganas de ir a PYME y con ganas de conocer nuestras habilidades y nuestras destrezas para poder emprender. La verdad, muchas gracias a los 2 por esta hora en que han compartido pues estos conocimientos y estas experiencias que tienen. La preguntita para el licenciado Lenín sería, con su experiencia, a esos 500 que le han dado la banca de oportunidades, ¿cuáles son esas propuestas que no llegan a poder ser aprobadas, para que le dé un consejito a los estudiantes que están en formación, que ya son mayores de edad y que a lo mejor puedan emprender, para que no se vayan por ese lado equivocado, sino que se vayan por el lado que puedan ser aprobados sus proyectos y puedan recibir esos $3,000, $5,000 que está dando el Banco Nacional y la Caja de Ahorro?
¿Qué es lo que no deberían de hacer para no equivocarse y poder ser aprobados sus proyectos? Mira, la pregunta es muy buena. Realmente el sistema bancario eh, va a ser fuerte lo que digo, no le interesa lo que tú estás emprendiendo. El sistema bancario ve tus números. En el plan de negocio tienes que guiarte por una contable para crear un buen plan de negocio y convencer al banco de que ese emprendimiento va a generar los recursos necesarios para hacerle frente a tu familia, a las necesidades familiares y obviamente al pago de la letra. Esa es la realidad. Lo que sí te puedo decir que ha sido algo que yo he notado, que es una barrera para, para la banca de oportunidades y también para el capital semilla, es la barrera tecnológica. Lamentablemente, yo soy del sector productivo, transportista, y yo he invitado a transportistas que pueden accesar a la banca de oportunidades, pero cuando le digo que tienen que crear un correo electrónico, registrar su negocio, tienen que tomar un curso en la web, hasta ahí. Igual, hemos tratado de invitar al sector agropecuario. Yo soy del área de Dolega, donde la panela es uno de los productos que creo yo que nos enorgullece como dolegueños, y qué difícil ha sido para que los paneleros accesen a estos préstamos para mejorar ya sea su tiche, acondicionar el área. Entonces, al final, yo sí he dicho que la parte tecnológica ha sido una barrera para accesar al programa. Los jóvenes no, los jóvenes han tenido el primer joven, el primer préstamo que nosotros aprobamos en documentos, lo aprueba la banca, era un joven que tiene 21 años. Un joven fue a la semana del 3 de agosto, a los 10 días, ya él tenía todo listo, todos los documentos. Era un joven apellido Rivera. Y estaba indeciso, como lo dice el licenciado Grajel. Él ya tenía todo, pero estaba indeciso entre si iba o no iba al banco, porque ya el temor era ir al banco a sentarse como mayor de edad, a asumir una responsabilidad. Entonces, ahí es donde hay un sinnúmero de situaciones que se han transformado en una barrera para accesar al programa. Y yo digo que es la parte tecnológica. Muchas gracias, licenciado. Así que bueno, le decimos a nuestros oyentes, a los estudiantes que nos están escuchando, como el ejemplo que dio el licenciado del apellido Rivera, tenía 21 años, fue aprobado en banca en línea, o sea que ustedes también se les puede aprobar el préstamo. Hay que meterse a las páginas que facilitó el licenciado, métanse, averigüen cuáles son los formularios que deben de llenar, si tienen que conseguir a alguien que sepa de contabilidad para que les ayude a generar los números, que los números les dé y el banco les pueda aprobar, los exhorto a que lo hagan. Y para el licenciado Jairo, que sé que ha hecho un gran esfuerzo estar trabajando sin el Wi-Fi y con data, la verdad muy agradecida por la responsabilidad que ha tenido con nosotros. La pregunta sería muy básica, licenciado. Estamos con estudiantes en formación, algunos de primer año, de segundo año, que a lo mejor le falta un poquito más de conocimiento para poder saber qué pueden generar en relación a sus carreras profesionales que en algún momento van a ejercer. ¿Cuáles serían las 3 recomendaciones que usted le podría dar en este momento y cuáles serían las 3 cosas que usted le dijeran no hagan y las 3 cosas que dijeran váyanse por allí? ¿Qué le diría a ustedes entonces a nuestros estudiantes que nos están escuchando? 3 recomendaciones que le puedo decir que hagan y otras que no hagan. Ok, yo le diría, uno, o sea, tu principal, sí, es el principal emprendimiento que tienes en este momento en tus manos. Tu profesión va a ser un sustento para hacer lo que quieras hacer. Y lo digo ¿por qué? Porque cuando tú vas allá afuera te encuentras a mucha gente que habla muy bonito, gente que son especialistas hablando, pero cuando le preguntan, ¿y usted quién es? Yo soy Jairo. No, ¿usted a qué se dedica? ¿Quién es usted? Ah, ok. Se le cortó, Yo soy ahí. Profesional en tal área. Ese es un tema importante, es tu principal emprendimiento para lo que tú quieras hacer. Si tu estudio es importante, 1. 2, a la par que vas estudiando, intenta escuchar lo que te dicen tus compañeros, tus profesores. Hay profesores que te van a decir, oye Jairo, tú eres bueno en tal cosa, y a veces uno no lo sabe. Es importante ir escuchando
en el transcurso del tiempo aquello que te van diciendo en lo que eres bueno. Y 3, tu profesión más lo que te dicen y tú sabes en lo que eres bueno, mira cómo puedes unir esos dos aspectos para un futuro dedicarte a una profesión. Ejemplo, hay gente que, psicólogos, por hablar de la profesión que yo conozco más, la gente piensa que el psicólogo únicamente va a hacer clínica. No, o sea, hay mucho campo. Si tú eres bueno comunicándote, eres bueno motivando, eres bueno aplicando, entonces ves que esto se dirige hacia un tipo de emprendimiento. Entonces, eso, yo diría que lo contrario, licenciada, es lo contrario de lo que acabo de decir. No dejes de estudiar. El estudio nos va a hacer mucha falta y el estudio abre grandes puertas. Entonces, tu principal emprendimiento siempre reconócelo, tu estudio. Segundo lugar, no dejes de confiar en tus propias habilidades y talentos. Pero adicional a esto, no dejes pasar la oportunidad de aprender y desarrollar las otras habilidades y talentos que tú creas te van a hacer falta para hacerle frente a los retos que vienen. Y eso incluye desde tecnología, incluye aprender los nuevos negocios emergentes. En este momento hay muchos negocios emergentes que no podemos estar en la internet solamente mirando redes sociales, sino entender que la gente está haciendo negocio en las redes sociales. No únicamente proyectando una foto o un video, sino que están vendiendo con todo eso. Entonces, algo que no debes dejar de hacer es entender cuáles son los negocios emergentes. Muchas gracias, licenciado. La verdad que las recomendaciones de nuestros dos expertos han sido maravillosas en el conversatorio que hemos tenido el día de hoy. Y la verdad estamos muy encantados. Muchas felicidades al profesor Lenín y al profesor Jairo por su intervención. Se le comunica a los participantes que nos están viendo por YouTube que la entrega de certificados se les hará llegar directamente a los correos donde se inscribieron. Ahora, para finalizar, tenemos las palabras de agradecimiento y cierre de esta actividad por parte de la magíster Joana de González. Ella es directora del Centro de Emprendimiento y Vinculación de Producción Social, CEVIPROPS. Así que, magíster Joana, el escenario es suyo. Muchas gracias. Buenas tardes, directora Sugeli y el equipo de trabajo, la compañera Susana, nuestros invitados de la AMPIME, nuestro profesor Jairo, y a todos los que han presenciado esta conferencia. UDELA siempre procurando la pertinencia en sus acciones. Tema como este, muy vigente, muy necesario, que impulsa, bueno, las políticas públicas por un lado, pero también la academia. UDELAS ha procurado desde el 2010 que iniciaron sus programas de fomento del emprendimiento, estar vinculada con los principales actores de la sociedad, ¿verdad? Nuestras instituciones públicas, pero también los organismos no gubernamentales, las otras universidades públicas y privadas que dentro de sus programas también tienen como eje de trabajo, y así UDELAS, el fomento del emprendimiento, la formación, la educación. El profesor nos compartió de diversas capacidades, competencias que desarrollan y talentos los estudiantes, pero el emprendimiento también tiene un aspecto de formación, de educación. También lo señaló nuestra visita de AMPIME, ¿verdad? Lo importante que teniendo aún esa idea que puede ser un potencial de negocio con buenos resultados, pero también requiere que aprendamos otros aspectos como la administración, la finanza, para que ese negocio sea también sostenible. Un aspecto importante hablando de la sostenibilidad, bueno, es precisamente lo que en todos estos días se aborda, es ese concepto de tener conciencia del ambiente, ¿verdad? De lo que nos rodea también cuando desarrollamos negocios, tener esa conciencia social, la conciencia ambiental también en el desarrollo de nuestros negocios. Así que bueno, darles las gracias por la oportunidad. UDELAS, como siempre, participa en el ecosistema también de emprendimiento nacional, precisamente para atraer a nuestros estudiantes todo este conocimiento que fortalezca sus capacidades, sus conocimientos. Ser profesionales les da a ustedes una ventaja, también lo mencionó el profesor, en emprendimientos por oportunidad, porque ya con ese conocimiento profesional, ustedes pueden potenciar esa idea, perfeccionarla, también trabajar en lo que le denominan el networking, entre sus propios compañeros, las redes con otros profesionales de otras carreras, de otras universidades,
todos aspectos que pueden potenciar más adelante un posible emprendimiento. Así que felicitarlos nuevamente por la iniciativa y saludar a los estudiantes, animarlos también a que procuren culminar su carrera profesional y siempre estar atentos de estas oportunidades extracurriculares que le presenta su extensión universitaria de Chiriquí. Buenas tardes. Muchas gracias y nos despedimos. Hasta luego. Creo que ahora sí. Saludos, muchas gracias, profesor Jairo, excelente como siempre.